El origen canónico del relato The Abominable Bride, la influencia que el trabajo de Christopher Nolan tuvo en este episodio, los secretos que lo vinculan con Eurus y la cuarta temporada. Todo esto y más en este episodio del podcast de Sherlockian Daily. Hola a todos, todas, todes. Sean bienvenidos al quinto episodio del podcast de Sherlockian Daily. ¿Hace cuánto no decía eso? Oh por Dios. Mi nombre es M y este mes, a partir de una pequeña encuesta que hicimos en nuestra página de Facebook, ¿por qué no nos siguen en Facebook? Tienen que seguirnos en Facebook. Ustedes eligieron que hablemos del especial victoriano de Sherlock que el 1 de enero cumplió 5 años. Fue en abril del 2015 que este episodio fue anunciado y cambió dos cosas en las reglas del juego. Por un lado, rompió la lógica de una nueva temporada cada 2 años, es decir que, luego de haber visto el último episodio de la tercera temporada en el 2014, solo tendríamos un nuevo episodio en el 2016. Por otro lado, la primera foto promocional mostraba a Benedict y a Martin en ropa de época y aclaraba que la historia se desarrollaría en el año 1895. Cerebros explotaron en masa. Nadie entendía a qué se debía este cambio de época, por qué dejábamos el siglo XXI y de qué forma afectaría el argumento de la serie. Para colmo, la tercera temporada había terminado con el regreso de Moriarty en todos los televisores de Inglaterra, vivo, después de haberse pegado un disparo en pantalla al final de la segunda temporada, y los fans nos moríamos por saber qué iba a pasar con eso. Con el tiempo, los creadores de la serie, Moffat y Gatiss, aclararon que el especial victoriano, como se lo empezó a conocer por esas épocas, sería un capítulo unitario, sin ningún tipo de relación con la trama que conocimos anteriormente. Algo que podía disfrutarse individualmente con tus amigos que nunca vieron Sherlock y ser todos felices mientras esperábamos que la continuidad de la serie regresara en la cuarta temporada. Pero por supuesto, todo esto era una mentira y, spoiler si no vieron el episodio que hacen acá, es hora de pausar esto y volver cuando lo hayan visto. Resulta ser que el episodio victoriano se descubre como una alucinación de un Sherlock bajo el efecto de sustancias, que todavía está en el avión que tomó al final de la tercera temporada. Camino a esta misión suicida encargada por Mycroft luego de haber asesinado a Magnussen. Si bien es cierto que el especial como mucho hace avanzar 5 minutos la trama real y casi nos deja parados en el mismo lugar que la temporada anterior, si mirás la temporada salteándote el especial en verdad no te perdés demasiado a nivel trama. Es interesante todo lo que nos aporta respecto de la percepción que Sherlock tiene sobre sí mismo y el modo en que es percibido por los demás. Expone sus vulnerabilidades y luchas internas de forma implícita. Si observamos en lugar de ver, todo esto será vital en la cuarta temporada. Otra cosa interesante es cómo el especial juega con nuestro entendimiento de Sherlock Holmes, no solamente de su adaptación de BBC, sino todo el imaginario detrás de un personaje que tiene más de 100 años en nuestra cultura popular. Refresquemos algunos puntos importantes de The Abominable Bride antes de ingresar en todas estas cosas que estoy anticipando. En la Inglaterra del siglo XIX, una mujer vestida de novia ofrece un espectáculo de disparos que finaliza con un suicidio en frente de una multitud. Esto no es un detalle menor. Hay testigos que la vieron ponerse una pistola en la boca y dispararse. Lo interesante acontece después, cuando Emilia Ricoletti regresa de entre los muertos para asesinar a su esposo. Pero la cosa no queda ahí. Después de que llevan su cuerpo inerte, o no tanto como descubriremos más adelante, a la morgue de Barts, Emilia vuelve a levantarse para dejar escrito You con sangre en una de las paredes. Alguien que sobrevive después de dispararse en la boca. Mensajes dejados luego de la muerte. Bastante familiar, ¿no? Los paralelos con la muerte y posterior regreso de Moriarty son en verdad muy obvios. Y presentan a este caso de 1895 como un paralelo del actual, en donde la mente de Sherlock enfrentará los fantasmas del pasado y del propio canon holmesiano. Y ya que estamos con el tema del canon, ¿el caso de Emilia Ricoletti está basado en algún relato? Sí y no. Más no que sí en realidad. A diferencia de otros episodios que tomaban, por ejemplo, Un estudio en Escarlata, Un escándalo en Bohemia, El sabueso de los Baskerville, que son historias contadas en detalle por Watson, el narrador de la mayoría de los relatos, o por Arthur Conan Doyle, si nos movemos por fuera del universo ficcionalizado. Historias en donde conocemos todas las situaciones, los escenarios y lo que hicieron los personajes. Para el especial, Moffat y Gatiss eligieron algo distinto. Un caso que Holmes menciona, entre otros, mientras ordena un archivo en la historia titulada El ritual de los Musgrave.
Todos estos casos que él menciona son anteriores a la época en que Watson se convirtió en su biógrafo, siendo uno de ellos el de Ricoletti, el patituerto y su abominable esposa. Esto es lo único que sabemos de esta aventura. Como dije, nunca la llegamos a conocer narrada por Watson. Por este motivo, se la incluye en el grupo que se conoce como Untold Stories o historias nunca contadas, casos que Arthur Conan Doyle nombra al pasar sin dar mayores detalles, espacios en blanco que son llenados por los fanáticos con pastiches que usan los poquitos datos ofrecidos y mucha imaginación para contar aquello que quedó sin desarrollar. ¿Y cuál es la historia nunca contada más importante de todas? Sin duda, la vida privada de Sherlock Holmes. Las aventuras de este detective hacen foco en su trabajo y lo presentan como una figura fría, que rechaza las emociones, el hombre más inteligente de todos. Watson se cuestiona si es humano, tanto por lo elevado que está gracias a sus habilidades excepcionales, así como por su aparente incapacidad de sentir como las demás personas. El especial pone en discusión este punto de vista que nos da Watson como narrador al poner a Sherlock como el creador de la trama que estamos viendo. Sherlock es quien crea su propio relato, ya que recordemos, todo esto se desarrolla en su cabeza. Este corrimiento de la mirada fascinada de su amigo nos ayuda a conocer en primera persona algunas de sus vulnerabilidades y miedos. En este sentido, cuando él habla de un caso muy antiguo que lo va a hallar muy profundo dentro de sí mismo, ya no está hablando de Moriarty, sino de lo que le pasa a él, y es acá cuando la frase fantasma del pasado tiene más de una interpretación. En su momento, Moffat y Gatiss habían dicho que una palabra clave para el especial sería fantasmas. Más allá de lo obvio, el fantasma de Emilia Ricoletti o incluso la figura de Moriarty, que de alguna forma tortura el inconsciente de Sherlock, en el especial tenemos más sugerencias de la existencia de Redbeard, este fantasma del pasado de Sherlock, que aparece como un recuerdo que está en un lugar tan oscuro de la mente del detective que ni siquiera es completamente accesible para él mismo. Gracias a la cuarta temporada ya sabemos quién es Redbeard o qué es lo que representa. Recordemos que Sherlock inventó este recuerdo de una querida mascota para reemplazar la realidad de haber perdido a su mejor amigo, Victor Trevor, asesinado por su hermana Eurus cuando ambos eran apenas unos niños. Lo interesante es la forma en la que el especial introduce esa revelación en retrospectiva. Cómo a pesar de todo lo profundo que Sherlock intenta ir dentro de sí mismo, no puede alcanzar esta verdad. Hay un momento en que dice, nadie me hizo, yo me hice. Y luego escuchamos los ladridos, más bien el quejido de un perro, y él también lo escucha porque dice Redbeard, nos llama la atención para que estemos atentos a ese detalle, y creo que esa es una parte muy subconsciente suya, recordándole el daño que lo marcó de forma tan definitiva. O sea, es casi como si una parte de él mismo dijera, yo me hice, esa mentira ni vos te la crees, porque en verdad hubo otra cosa. Gracias a la cuarta temporada sabemos que fue esa cosa, y esa cosa es una persona, y esa persona es Eurus. Por eso, aunque Sherlock quiera hacernos creer a nosotros y a Watson, que la gente no le importa, que no puede relacionarse emocionalmente, que tiene un dominio tan absoluto de su mente que nada puede afectarlo, que es demasiado cool para las emociones. Es una persona que tuvo la misma respuesta abrumadora a una situación traumática, dolorosa y fuera de su poder como la que tendría cualquier ser humano. Él no olvidó la muerte de Victor y la existencia de Eurus porque era mejor para su trabajo, sino porque dolía demasiado. Sin duda, quien nos da más pistas de esto desde el comienzo fue Mycroft, quien dice preocuparse constantemente de Sherlock desde el primer episodio. Pensando esto, me viene a la mente la escena en A Scandal in Belgravia, cuando Mycroft y John están conversando sobre los sentimientos de Sherlock. John dice, él no siente las cosas de esa forma, no lo creo. Y Mycroft le responde, mi hermano tiene el cerebro de un científico o un filósofo, pero elige ser detective. ¿Qué nos dice eso de su corazón? ¿Qué podemos deducir sobre eso? Y John está como, no sé. Y Mycroft dice, yo tampoco. Pero cuando Sherlock era un niño,
quería ser un pirata, y eso en retrospectiva nos dice un montón del personaje, que Sherlock era un niño con deseos normales, casi soñadores, que no es tan distinto a cualquier persona. Nos dice que Mycroft sabe que Sherlock siente cosas, y creo que su temor como sobreprotector y controlador hermano mayor, Mycroft, necesitas terapia urgente, es que justamente por estas características no puede predecir a Sherlock desde la lógica, ya que su ser no está regido por eso. Mycroft nunca sabe qué lo va a afectar, quién o cuánto, y es por eso que siempre está tan desesperado y preocupado detrás de él. Pero volviendo a todo lo que el especial nos deja entender sobre Sherlock, ahora que su inconsciente es el narrador, por decirlo de algún modo, otro fantasma que podríamos encontrar son sus debilidades. En The Abominable Bride vemos morir a Lord Carmichael, un caso que estaba a su cargo, y traicionar así su palabra a Lady Carmichael. Lo vemos esforzándose para entender la oblicuidad de la eclíptica, estudiando su sentido casi en secreto, y de todas formas termina siendo humillado por Mycroft, que se da cuenta de que había estado muy preocupado tratando de entenderlo para impresionarlo o para no quedar como inferior a él. También tenemos a Mary diciendo en repetidas oportunidades que él es el Holmes menos inteligente, sintiéndose también relegado luego de que John se fue de Baker Street, luego de casarse con Mary, al punto que habla con una silla vacía. Oh, por Dios, todos los Holmes necesitan claramente de terapia. Y no nos olvidemos de ese temita que si lo nombrás hace que a Sherlock Holmes le den ganas de que aparezca un fantasma vengador. Esto se da en una escena en la que Holmes y Watson esperan la aparición del fantasma de Emilia, en un diálogo que reabre la pregunta acerca de los impulsos del hombre, de carne y hueso que tiene sentimientos. John, además de representar la curiosidad de la audiencia que se muere por saber más de la intimidad del detective, es la cara que Sherlock elige para poner en duda eso de cerebro sin corazón y máquina calculadora. Todo esto es una versión de él, la parte que elige mostrar. Al cuestionarse esto, Sherlock establece una distinción entre su ser público y privado, entre la persona y el personaje. Instala a Watson como un narrador poco fiable, que acomoda los hechos y la caracterización de Sherlock Holmes de acuerdo a su necesidad narrativa y perspectiva de los hechos. Además, no olvidemos que Watson es un romántico, y esa idea del héroe intocable que tiene en la cabeza no le permite observar las cosas y a Sherlock como en verdad son. No le permite distinguir la diferencia entre poesía y verdad, entre la mirada John Watsoniana que tiende a la ficcionalización idealizada, a enaltecer las cosas más que verlas desde la lógica y en su justa medida. Por citar un ejemplo, tenemos esa escena en la que Sherlock explica, cuando se despierta en el avión, que estaba intentando resolver el caso de Emilia Ricoletti en su Mind Palace, y John le cree porque ya lo vio haciendo eso antes, y nosotros también queremos creerle. Pero acá el personaje que está viendo las cosas como son es Mycroft, que está más parado en el lugar de la verdad que en el de la poesía. A Mycroft no le interesa retratar a su hermano como un personaje heroico. No lo idealiza. Tampoco le interesa disminuir el problema que Sherlock tiene, y que, para más pruebas, vemos reaparecer en la cuarta temporada. Más allá de que Sherlock dice que se drogó para intentar resolver el caso de Emilia Ricoletti, gracias a Mycroft sabemos que no es así. Y si nos apartamos de la explicación de Sherlock, que busca empaparse de la mirada de John que lo hace parecer más inteligente de lo que es, como dice cuando Mary nota que estuvo leyendo la entrada del blog en la que se conocieron, sabemos que Mycroft tiene razón. Sherlock no necesita drogas para pensar cuando está resolviendo un caso, o para entender las cosas. Las necesita cuando no tiene trabajo, algo que mantenga su mente acelerada, o para adormecerse cuando siente demasiadas cosas. En mi opinión, consumió lo que sea que consumió porque estaba deprimido, sabiendo el destino que le esperaba. Y además, esto tiene relación con la temática autodestructiva y de deseo de muerte que se explora en The Six Thatchers y que encuentra su clímax en The Lion Detective. Así que se los dejo ahí como posibilidad. Ahora nos vamos a mover un poco de Sherlock para hablar de otro de los temas centrales de este episodio, que sin duda son las mujeres. En verdad, todas ellas están
furiosas con los hombres, cosa que se evidencia incluso antes de la conclusión del episodio. La señora Hudson está enojada por ser solo un plot device que sírvete, sin ningún tipo de diálogo en las historias que escribe Watson. Molly tiene que disfrazarse de hombre para poder trabajar. La sirvienta de John claramente lo detesta y con fundamento porque Watson es bastante desagradable con ella, ya que piensa que dirigirle la palabra es rebajarse. Lo mismo pasa con Mary, a quien John abandona sin ninguna culpa para irse a resolver casos con Holmes y remarca más de una vez que su lugar como mujer es quedarse en el hogar. Teniendo estas cosas en cuenta, quiero analizar cómo encaja la imagen de la novia abominable, que representa a todas estas mujeres rechazadas, ignoradas y maltratadas. ¿Cuál es el motivo de esta mirada crítica que creó la mente de Sherlock respecto del trato que las mujeres reciben de los hombres? El sentido más obvio es aquel que la resolución del caso de 1895 deja sugerido. Sherlock en verdad trató mal a estas mujeres, recordemos a Janice y a Molly, que son parte del culto, y la historia que tienen con Sherlock. Creo que él reconoce esto y se siente culpable en alguna medida, quizás por este motivo ingresa de manera subconsciente estas cuestiones a la narrativa que creó. Pero escarbando un poco más profundo, me parece que más que hablar del Sherlock de BBC en particular, la historia critica cierto modelo de masculinidad que Sherlock Holmes representa por su forma sexista de ver a las mujeres, que algunos llegan a interpretar como misógina. Antes de que me maten, no estoy diciendo que Sherlock Holmes es misógino. En realidad quiero pararme en un terreno neutral en este aspecto porque analizar cada momento del canon que reafirma o contradice esta interpretación sería motivo de otro episodio, que si les interesa en algún momento lo hacemos, pero me voy a quedar con la idea del Sherlock Holmes sexista porque es la que se pone en discusión en el especial, así que no maten al mensajero, por favor. Volviendo al tema, no solamente Sherlock, todos los hombres tienen actitudes extremadamente machistas. Watson, como comentaba hace un momento, Lestrade preguntándole a Mary si estaba a favor o en contra del voto femenino, Lord Carmichael ninguneando a su esposa, tratándola como si fuera tonta en todos los momentos en los que están interactuando en conjunto. Quizás la excepción sea Mycroft, que le habla a Sherlock de ciertos enemigos invisibles que amenazan nuestro modo de vida y que vencerán porque ellos están en lo correcto y nosotros equivocados. Mycroft sabe que el fantasma de Emilia Ricoletti es el símbolo de una lucha más extensa que una venganza personal. Ella forma parte de una conspiración de mujeres que representa uno de los primeros brotes del feminismo, un movimiento que busca arreglar una injusticia tan vieja como la humanidad, parafraseando el especial justamente, el modelo de una sociedad machista, bajo el cielo de uno de los momentos históricos más conservadores. La conspiración de las novias vengadoras, Molly disfrazada de hombre para abrirse camino en un mundo de hombres, Mary siendo sufragista. Todos estos son ejemplos de un cambio irreversible que desafía la idea de la superioridad de un género sobre otro, cuestionando los privilegios de la masculinidad tradicional. Tenemos una explicación de por qué estas mujeres eligen la figura de la novia abominable, que está intrínsecamente relacionada con la historia de Emilia Ricoletti y su matrimonio infeliz. También sabemos que este disfraz que hacían con el vestido y el velo permitía a distintas mujeres disfrazarse y hacerse pasar por el fantasma. Pero, ¿por qué se eligió este elemento casi sobrenatural, con tintes aterradores, como parte del escenario creado por la mente de Sherlock? En mi opinión, se debe a la relación conflictiva que Sherlock mantiene con lo inexplicable, algo que pudimos ver en The Hounds of Baskerville, cuando Sherlock pierde el control de sus emociones luego de ver al sabueso. Teniendo esto en cuenta, daría la sensación de que la mente de Sherlock no está lidiando nada bien con la posibilidad sobrenatural de Moriarty regresando de la muerte. Además, desde Hounds sabemos que este personaje es la representación de sus peores miedos. Recordemos que bajo el efecto de la niebla alucinógena que despierta el terror de quienes quedan expuestos a ella, Sherlock ve la cara de Moriarty. Pasa lo mismo en el My Palace de His Last Bow, en donde este personaje aparece con un chaleco de fuerza en una habitación acolchada y es quien expone a Sherlock a sus debilidades para lastimarlo. No sé si recuerdan esa parte en la que Sherlock le pregunta ¿por qué nunca sentiste dolor?, admitiéndose en alguna medida como alguien que sufre, que padece, que tiene la capacidad de confiar, amar y ser traicionado, frente a alguien que, bajo su perspectiva, desconoce esta clase de cosas. Moriarty le responde que uno siempre siente dolor,
pero no hay que temerle, y expone una diferencia vital entre ambos. Mientras que Sherlock es un hombre que posee emociones, que puede sentir empatía, pero suprime ambas para funcionar o trabajar mejor, Moriarty es una persona desquiciada, que disfruta el dolor y no le teme. Y hablando sobre la representación de Moriarty, quería conversar un poco sobre la influencia que el trabajo de Christopher Nolan tuvo en el especial victoriano. Moffat y Gatiss nunca lo admitieron como un referente, pero The Dark Knight se estrenó en el 2008 y la serie en el 2010, y nunca me va a dejar de hacer ruido que la caracterización de Moriarty como un psicópata tendiente al caos recuerda bastante a The Joker en esa película. Otro trabajo de Nolan al que la serie hace referencia, o que yo al menos noté la referencia, es El Gran Truco, que trata sobre dos magos que se vuelven contrincantes y llegan a límites demenciales para encontrar un acto de magia que supera al otro. En The Reichenbach Fall, cuando Sherlock es obligado a decir que es un fraude, le dice a John que sus deducciones eran mentira, que todo era un truco de magia. Esto resulta curioso por cómo encaja con todo lo que hace Sherlock para fingir su muerte, la forma en que orquesta la situación que en verdad es similar a un truco de magia. Es brillante la forma en que toda esta situación está estructurada en las tres partes o actos que describen para un truco de magia en la película de Nolan. La primera parte siendo la preparación, la segunda el giro y finalmente el prestigio. Y no es una comparación que se me ocurrió a mí sola. Hay un video en YouTube que se llama Are You Watching Closely que ejemplifica muy bien esta estructura. Para el caso del especial, creo que la película Inception o El Origen, como se la conoció en Latinoamérica, fue una gran influencia. No solamente porque la trama parece un sueño, sino también porque tiene esa cosa que te deja pensando qué fue real y qué no. Creo que todos podemos coincidir que lo victoriano no es real, pero se generó bastante discusión respecto a las tres escenas que se desarrollan en la época actual. La primera es luego del encuentro entre Sherlock y Moriarty en Baker Street, que altera a Sherlock al punto que se termina despertando en el avión, revelando que la trama de la novia abominable es algo construido por su Mind Palace, basado en un caso aparentemente real que ocurrió 100 años atrás y que tiene ciertas similitudes con el regreso de Moriarty. La segunda escena moderna ocurre luego de que se revela el misterio detrás de la novia abominable, y Sherlock ubica a Lady Carmichael como la mente detrás de todo esto. Aparece una persona vestida de novia que se supone que es Lady Carmichael y le cuestiona por qué lo contrató para proteger a su esposo si en verdad lo quería muerto, que no le encontraba sentido a eso. Esta persona se levanta el velo y resulta que es Moriarty, que le dice algo así como: por supuesto que no tiene sentido porque nada de esto es real, estás soñando. ¡Da! Particularmente este momento me encanta porque se hace cargo de todas las cosas ridículas, exageradas y sin sentido al decir es un sueño. Por tanto hay cosas que están dominadas por el subconsciente, por ende no se manejan por la lógica común. Me gusta también que este Moriarty en la cabeza de Sherlock, que como todo es una proyección del mismo Sherlock, dice, está soñando. O sea, la idea de que Sherlock creó todo esto en su Mind Palace, un escenario victoriano que incluye a sus amigos y conocidos, en el que habla de sus emociones y sus fallas, que tiene un montón de datos innecesarios según su propia lógica de trabajo. Todo esto es la mota en la lente, la mosca en la sopa, me vuelvo loca. Todo esto en verdad tiene como objetivo ayudar en su razonamiento de regreso de Moriarty. Realmente es difícil de creer. En esta oportunidad, cuando Sherlock se despierta, está acostado porque había perdido la conciencia por un momento. Convence a todos de que vayan a exhumar la tumba de Emilia Ricoletti, pero quienes se quedan con él para ayudarlo son solamente Mycroft y Lestrade. Encuentran los huesos de Emilia y sus restos empiezan a cantar como en cualquier día normal en el cementerio. Repite una y otra vez, no me olvides, y ataca a Sherlock, que se despierta en las cataratas de Reichenbach, nuevamente en el contexto victoriano para librar una batalla final contra Moriarty. Claramente este segundo escenario moderno de Sherlock visitando la tumba de Emilia es un sueño dentro de un sueño, y creo que este último sueño es una referencia enorme a los fantasmas del pasado que Sherlock va a tener que enfrentar en la cuarta temporada. En verdad es muy simbólico todo. Creo que Sherlock, cuando está excavando, está ingresando en los lugares más oscuros de su mente, descubriendo un secreto muy bien enterrado. El esqueleto que lo ataca bien podría representar a Eurus, que le pide que no la olvide. Recordemos que ella estaba muy obsesionada con Sherlock desde que era una niña, y probablemente algo en su mente aún la recuerda.
Para Sherlock todo esto es una verdad demasiado aterradora y horrible, así que se despierta en Reichenbach y cuando lo hace Moriarty le confirma, fuiste muy profundo, en verdad fuiste demasiado profundo. La tercera escena moderna es luego de que Sherlock se lanza a las cataratas de Reichenbach para despertar. Si quieren una explicación de esta escena y de toda la evolución emocional de Sherlock en la serie, les recomiendo escuchar el tercer episodio de este podcast en donde analizamos The Final Problem, así que los invito a pasarse por ahí. Regresando al especial ahora, luego de esa pequeña promoción, después de lanzarse a las cataratas, Sherlock se despierta en el avión y admite que ya sabe qué hará Moriarty ahora que regresó, que definitivamente está muerto y el capítulo termina ahí. Podríamos entender que esa escena final es real, pero luego de esto tenemos una última escena victoriana en la que el Holmes de esa época habla de su versión del siglo XXI como si fuera un sueño o una alucinación que tuvo. En ese sentido, creo que el especial intenta jugar un poco con una ambigüedad similar a la que dejó la última escena de Inception, en la que el trompo seguía girando. Recordemos que en la película el trompo es el objeto que le permite al protagonista determinar si está soñando o no. Si el trompo deja de girar, significa que está despierto, pero la pantalla se va a negro antes de dejarnos saber si cayó. Definitivamente Moffat y Gatiss quisieron jugar con nuestras mentes al dejar una pregunta abierta de naturaleza similar. Pero más allá de eso, lo más importante de esta última escena victoriana es el homenaje al poema 221B de Vincent Starrett, que habla de la inmortalidad de los personajes y que tiene la ya célebre frase, al menos entre los fanáticos de Sherlock Holmes: aunque el mundo explote, estos dos sobrevivirán, y siempre será el año 1895, que según lo que narra Watson en uno de los relatos, fue el mejor año para Sherlock Holmes, así que creo que el objetivo de esta última escena fue homenajear a un personaje fuera de su tiempo, que sobrevive inmortal en la literatura y gracias a distintas adaptaciones. Hasta acá llegamos con este episodio del podcast, espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, los aliento a dejarnos comentarios en Facebook, YouTube, Telegram, señales de humo, lo que quieran. Es una forma de ayudar a la página y al canal de YouTube, pero también motivan a que la llamita siga viva. Ya que quiero agradecer a toda la gente amorosa que no se olvidó del podcast durante su ausencia. Le pido 1000 disculpas por el retraso de este episodio y les agradezco también que comentaron los anteriores episodios. Es muy lindo leer todo lo que piensan. Si quieren seguir apoyando este proyecto, no se olviden de darle like a este video y seguir el canal. Y si quieren más novedades sobre todo lo relacionado con Sherlock Holmes y sus adaptaciones, no se olviden seguirnos en Twitter y Facebook. Nos encuentran como Sherlockian Daily. Mi nombre es M. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.